en la compu dejé dos imágenes. Dice, en el escritorio dice imagen 1, imagen 2. O bueno, dice 1 y 2. Romanos capítulo 1. ¿Lo tienes? Vamos a leer del versículo 8 al 17. No hay prisa, no te preocupes. Romanos 1, versículo 8 al 17. Cuando lo tengas, di amén. O presente o algo parecido, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo alternadamente. Vamos a leer del 8 al 17, empiezo yo. Dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Usted. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Juntos? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Me acompaña a orar? Amado Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de ti. Con todo mi corazón te pido, Señor, dame sabiduría para comunicar tu mensaje. Ayúdame a hacerlo en el tiempo, Señor, justo. Permíteme, amado Señor, que a través de tu palabra sea claro el mensaje y que sobre todo, Señor, podamos nosotros alinearnos a tu voluntad. Ruego por esta hermosa iglesia que tu palabra nos nutra, que tu palabra nos dé luz, que tu palabra, amado Señor, nos confronte y que tu palabra, Señor, nos direccione en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí puse una imagen y yo quiero hablarte de este tema. Responde al evangelio. Dile al que tienes al lado: responde al evangelio. El evangelio, amada iglesia, no solamente es un mensaje para escuchar. Cuando se predica o se habla del evangelio, de hecho usamos mucho la palabra evangelio. No, es que el evangelio esto y el evangelio. Pero cuando tú y yo hablamos del mensaje del evangelio, no solamente es algo que tú y yo escuchamos y ya, como decir buenos días, buenos días. Aún un saludo respondes. Aún cuando alguien te saluda, mira, saluda al que tienes al lado. Buenos días, buenas tardes. Aún en ese tipo de cosas hay una respuesta. Algo tan básico como es hola. Si tú no respondes, es una grosería, maleducado. ¿Algún grosero por aquí? Ninguno. Todos ustedes son súper educados, lindos, guapos. Están chulos. Sí, créanlo. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu respuesta al evangelio? ¿A poco tenía que responder sí? Porque el evangelio es una verdad que exige
que tú respondas. ¿Y por qué te quiero hablar de esto? Porque muchos de nosotros tal vez no hemos entendido el Evangelio y como no lo hemos entendido, no hemos respondido. Y si no hay una respuesta, como dice Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Ante el Evangelio, amada iglesia, no puedes permanecer indiferente. El Evangelio te va a confrontar, el Evangelio te va a llamar a hacer algo, el Evangelio te va a mover. Y si esto no ha sucedido es que no lo hemos entendido o no hemos nosotros en nuestro corazón dejado que el Evangelio entre, porque el Evangelio tiene poder. Dice aquí Pablo, estas palabras son un reto para nosotros porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero cuando tú y yo leemos esto, a lo mejor decimos, ¿qué es el Evangelio entonces? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo que él podía decir, no me da vergüenza? Porque tal vez el cristiano de hoy sí le da vergüenza decir que es cristiano. Y tal vez muy pocas veces puede decir, realmente este mensaje es poderoso. Tal vez dice, pues está bonito. Pero el Evangelio no solo es bonito, el Evangelio es poder. Y si tú y yo no hemos experimentado ese poder es porque tal vez no hemos comprendido y mucho menos hemos respondido. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, no me avergüenzo, es poder al que cree. Yo te pregunto, ¿has creído en el Evangelio? Levante la mano el que ha creído en el Evangelio. Los creyentes hablamos y mencionamos mucho esa palabra evangelio. ¿Qué significa? Te doy chance de que platiques con el de al lado 3 segundos. ¿Qué significa evangelio? Ya, se acabó el tiempo. ¿Qué significa evangelio? Seguramente te acordaste de tu clase y sacaste tus apuntes, ¿verdad? Ay, a mí me enseñaron en mi escuelita dominical. Me acuerdo del catecismo que me dijeron que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuántos sacaron palomita? Buenas noticias. En nuestra mente tal vez esa palabra evangelio no signifique lo mismo. Es una buena noticia, no siempre significa lo mismo. Te explico. En esta casa, el pastor y su esposa está orando por eso. Si yo les diera la buena noticia y les dijera, ¿qué creen? Ya tenemos un lugar grandote en el que nos vamos a mover. Se notó, se ve, ¿verdad? Que están esperando. Que para mí, esa es una buena noticia. Porque una buena noticia tiene un contexto. Tal vez para ti lo oyes y dices, chido. Está bien, ¿no? Pues ¿a poco necesitamos movernos? Pues ese es el punto. El Evangelio es una buena noticia, pero la buena noticia tiene un contexto y ese contexto se tiene que entender para que de verdad sea una buena noticia. Si yo te digo, ya encontramos un lugar y tú estás metido en la casa, sabes por qué está en tu corazón eso, has estado orando por ello, entonces dices, sí, es una buena noticia. Pero para el que nada más tal vez dice, bueno, pues yo solo me congrego ahí todos los domingos. Uno dice, bueno, está bien, qué buena, bueno, felicidades. No es tan buena noticia. Y solamente saber que evangelio significa buena noticia no quiere decir que lo entendimos. ¿Cuál es la buena noticia? Otra vez, 3 segundos, platico con el de al lado. O el de atrás ya, para que no aburras. Bueno, pues fue el mismo, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Ya sacaste palomita al decir es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Se acabó el tiempo, ya. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Alguien quiere decir cuál es la buena noticia? La salvación, muy bien. ¿Alguien más?
esperanza para tus necesidades, salvados de nuestros pecados. Muy bien, esas son muy buenas respuestas, pero quiero decirles que en parte yo sé que lo resumieron, pero es incompleto. Ahora, ¿entendemos la buena noticia? ¿La anuncias o solo la sabes? ¿Le has anunciado a alguien esa buena noticia? A veces damos por hecho que la sabemos, pero hoy yo quiero que por un momento pongamos en duda que tú y yo sabemos esa noticia. La buena noticia se trata de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la buena noticia, Él es el Evangelio, pero quiero ampliarte un poquito la buena noticia para que tú y yo podamos no solamente predicarla, sino para que la podamos creer, porque aquí Pablo dice, quiero ir a Roma, regresando al pasaje que leímos para que no sea solo el pretexto. Pablo le escribe a los romanos, a los creyentes en Roma, y les dice, quiero ir a verlos. Sé de la fe que tienen, me ha llegado las noticias de que ustedes tienen una fe y que se han afirmado en las Escrituras, y yo quiero irlos a ver porque quiero confirmarles también y que podamos compartir ese mensaje precioso. Él está hablándoles a creyentes, a gente que recibió ya el Evangelio, a gente que ha tenido fe y que ha creído en Cristo como su Salvador, ¿es verdad? Ese es el destinatario de la carta de los romanos, y Él les dice, quiero ir a ustedes para anunciarles el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere ir con unos cristianos a anunciarles el Evangelio? Es como si yo viniera y les dijera, iglesia, hoy quiero evangelizarlos. Algunos se van a cruzar de brazos y se van a enojar y van a decir, pues, ¿con quién cree que está hablando? Yo soy cristiano, de cuna cristiana. Así como los pañales de Pablo dicen santidad a Jehová, así los míos decían, Jogi Supreme, sé santo porque yo soy santa. Pero Pablo está escribiendo y les está diciendo, quiero irlo a saber para anunciarles el Evangelio, porque no me da pena, porque el Evangelio es poder para todo el que cree. ¿Por qué Pablo está viendo la necesidad de anunciarles el Evangelio a unos cristianos? ¿Has predicado a alguien que dice, ya soy cristiano? Y tú dices, qué bueno, yo también, ya somos dos, sale, bye, Dios te bendiga. ¿Sabes? También los cristianos tienen que ser evangelizados. De vez en cuando yo mismo tengo que ser evangelizado, porque a veces se me olvida el Evangelio. ¿Cómo es posible eso? Porque el Evangelio es más que solo decir, Él me salvó. El Evangelio es más que solo decir, Cristo murió. El Evangelio es más que solo decir, tengo vida eterna. Es mucho más. Y yo quiero hablarte de eso para que nosotros podamos entender por qué Pablo quiere ir a ver a unos cristianos y predicarles el Evangelio y decirles, como dice el versículo 17. ¿Quieres leer conmigo una vez más el 17? Léelo junto conmigo otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio produce fe y tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Y a veces mi fe se empieza a menguar y me hace falta Evangelio. Y el Evangelio es bien importante. Y aquí te puse una imagen. Dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Y cuál es mi respuesta? Porque el Evangelio no solamente es una noticia cualquiera. Demanda que tú hagas algo. Y hoy yo quiero confrontarte y preguntarte, ¿ya lo hiciste? ¿Cuál ha sido tu respuesta al Evangelio? ¿Asistir todos los domingos a una iglesia? Con todo respeto, esa es una respuesta equivocada. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a ese pastor? ¿Me ayudas con la que sigue? Quiero tratar de resumir el Evangelio en estas 5 cosas, no son 5, 6. Luego me fallan los dedos.
Digo 4. No, digo 5. Ahora sí lo dije bien. Ya ven cómo me falla. El evangelio lo quiero resumir. Y digo resumir porque el evangelio es enorme. Y como te dije, es una noticia que debe de tener un contexto. Porque alguien que diga, ya salió la vacuna del SARS-CoV-15-24. ¿Cuántos dicen, ¡woohoo! Eso. ¿Qué es eso? ¿No saben que esa es una buena noticia? Porque toda buena noticia necesita un contexto para ser buena noticia. Si yo te digo, aquí en mi bolsa tengo la cura para el cáncer, tú vas a decir, te felicito, pero si yo te dijera que tú tienes cáncer, sería diferente la buena noticia. Así es el evangelio. Si solamente sabes que Cristo vino a la tierra para traer salvación, qué bueno, pero hace falta un contexto. Y ese contexto lo quiero poner en 6 puntos. ¿Está bien? Primer punto. Todo esto es el evangelio. Muchas veces hablamos el evangelio. ¿Y qué es para ti el evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Ahí está escrito la historia de Jesús, que es la buena noticia, la vida de Jesús, pero el evangelio es toda la Biblia. Toda la Biblia es el evangelio, pastor. ¿Cómo cree? En toda la Biblia está escrito esto. ¿Sabes para qué Dios nos dio este libro? Para que te entretengas todas las noches, para que cumplas con tu plan de lectura, para que tú y yo podamos alinearnos al plan de Dios. Cristo es el tema de la Biblia. No nosotros. Sí, aquí puedes ser sabio, pero no te dio solo la Biblia Cristo para que tú seas sabio. Te dio la Biblia para que conozcas a Dios, para que llegues a Él. Y aquí está el contexto, amados. Primero, para entender el evangelio y que cuando tú y yo mencionemos evangelio y lo prediques y lo creas y te cambie, te transforma y respondas, primero hay que ver quién es Dios. ¿Quién es Dios, amada iglesia? ¿Qué dice la Biblia de quién es Dios? Él es el creador, Génesis. Es el principio y el fin. Él es sabio. Dios es bueno. Dios es eterno. Dios es misericordioso. Dios es el diseñador de todas las cosas. ¿Lo dice o no la Biblia? Eso viene desde la primera página. Por eso te digo, esto ya es evangelio. Dios es amoroso. Y Dios es Emmanuel. Dios con nosotros. Diga conmigo, Emmanuel. Isaías 7:14. Acompáñame rápido, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. El propósito eterno de Dios es estar con nosotros. Mira que tienes al lado, Dios quiere estar con nosotros. ¿Lo hizo en el Edén? Estuvo con Adán y Eva, caminó con ellos, disfrutaron de la comunión. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Ese es el buen Dios que tenemos. Un Dios tan glorioso, increíble, creador de todo, que con su palabra crea. Y aparte de todo eso, quiere estar con nosotros. Partículas de polvo. Pero quiere estar con nosotros porque nos ama. Me comunico. Este es el Dios que tienes. ¿Cuántos creen en ese Dios? La Biblia lo describe, un Dios amoroso, un Padre, un dador de vida, un protector, un proveedor, un sanador. Pero ese es Dios. Qué maravilloso Dios es. Y que quiere estar con nosotros. El punto aquí es quién es el hombre. Es la otra parte.
¿Quiénes somos nosotros? ¿Creación de Dios? ¿Fuimos creados a su imagen? ¿Fuimos hechos la corona de la creación? ¿Nos dio libre albedrío? ¿Nos puso en el huerto? Perfecto, somos una maravilla. Mira, voltea a ver a tu esposo o a tu esposa, ¿ok? Solo tienes permiso. Ve esa maravilla. Bueno, si son tus hijos, ve a tus hijos. ¡Ah, qué chulada! Dios nos hizo maravillosos, sí, creados a imagen. Pero el problema es que este hombre rebelde, terco y necio decidió pecar, teniendo al Dios tan hermoso y maravilloso que nos lo dio todo, que hizo todo para nosotros y dijo: aquí lo tienes en charola, ni siquiera de plata, de oro. El hombre creado maravillosamente, sabio, puro, bello, decidimos hacer lo que se nos dio la gana y pecar. ¿Me estoy comunicando? Pecamos y ahora vamos de continuo al mal. Nuestros pensamientos son malos y el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Eso de que, no, déjame, me pongo bien las pilas y luego me acerco a Dios, jamás va a pasar, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Y Romanos capítulo 3 versículo 10 dice eso: no hay justo ni uno solo, no hay quien busque a Dios, solo buscamos de continuo el mal. No es cierto, pastor, yo soy súper santo. Aquí hay mentiras, aquí hay orgullos, aquí hay engaños, aquí hay codicia, aquí hay veneno. Eso es lo que somos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero decidimos rebelarnos. Eso es lo que somos. Qué triste historia, ¿verdad? ¿Alguna vez como padre tu hijo te ha decepcionado? Mintiéndote, desilusionándote, rebelándose en tu contra. ¿Te ha pasado? ¿Duele? Alguien que amaste, tu esposo, tu esposa, en alguna medida te hirió porque hizo algo contrario a lo que tú deseas y querías. ¿Y cómo está nuestro corazón? Herido, me lastimó. Eso hicimos con Dios y eso hacemos todos los días. Eso es el hombre. ¿Nos estás mandando al infierno, pastor? No, es que esa es parte del evangelio, iglesia. Si tú crees que eres bueno, pues ¿para qué te salva? Si tú dices: no tengo nada que arrepentirme, yo volaba como ángel, ¿verdad? Solo me hacía falta recibir a Cristo. No, qué mal. Si no tienes nada que arrepentirte y te consideras la persona más buena del mundo, pues ya te salvaste, ¿verdad? Eres el redentor. Pero la verdad es que somos necios. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que somos, iglesia. Eso es el evangelio. Puras malas noticias, no que eran buenas. Aquí está lo precioso. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Si lo anterior no está en nuestra mente y no lo entendemos, por eso cuando decimos Cristo, qué buena onda. Pues sí, es el Salvador, pero pues yo no lo necesitaba. Sí, vino y murió y derramó su sangre, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero ¿cuál pecado? Yo no mato, no hago nada malo, soy bien bueno, ayudo a los pobres, es más, voy a la iglesia y hasta diezmo y ofrendo. Soy bueno. No es cierto. Pero cuando entendemos quiénes somos, nuestra condición delante de Dios es de muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso la buena noticia es que Cristo vino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nuestro pecado nos está matando. Pero vino Cristo a este mundo y dice Juan 3:16, porque de tal manera que ha dado a su Hijo, a ese Cordero, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, amada iglesia. Y eso es lo que normalmente entendemos. Y vamos con alguien y le decimos: oye, qué buena onda, ¿cómo te llamas? Nuria, se ve que eres muy buena persona, ¿verdad? Nada más te falta recibir a Cristo y ya. Y entonces la persona dice: no, gracias, estoy bien. No estamos anunciando el evangelio ni lo estamos entendiendo, y por eso no está cambiando nada. Si tú y yo nos consideramos siempre buenos y no necesito de nada, pues Cristo es una parte de mi vida, pero no es mi Salvador. No lo necesito, no dependo de Él. No con anhelo y vehemencia vengo: Señor, ayúdame, sálvame. ¿Por qué? Es buena onda, es un gran maestro, es para ser mejor versión de mí. No hay mejor versión de ti sin Cristo. El humanismo dice: tú lograrás la mejor versión de ti mismo. No, sin Cristo imposible la mejor versión de ti. La mejor versión de ti estará en el infierno si Cristo no está en nuestra vida, porque Él es el único que nos puede salvar. Es el Cordero de Dios. Eso me lleva, ¿qué hago? Una vez que sé eso, ¿cómo respondo? Si te dicen: vas rumbo al infierno, pero Cristo es el que quita tu pecado si tú crees en Él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no solamente se trata de confesar, creer en tu corazón que Él resucitó, se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por esa razón que tú y yo tenemos que decirle: tú eres mi Señor, sálvame, ven en mi rescate. Ese es el evangelio. Y entonces Él viene, paga mi deuda, lo que me estaba condenando, eso es llevado a la cruz. Y eso, yo sé que eso tú lo sabes. Tus pecados han sido clavados en esa cruz por lo que Él hizo, y entonces ahora te es quitada esa culpa. Y entonces mi respuesta, tiene que haber una respuesta. Sí, creo, y por eso estoy aquí. Gracias a Dios. ¿Cuántos han creído? Nuestra respuesta ha sido decir: sí quiero y necesito ese Salvador. Si tu respuesta ha sido: pues voy, no te va a salvar una asistencia dominical, no te va a salvar un cambio de conducta moral, no te va a salvar solamente una imitación de valores. Te va a salvar el que tú vengas al Salvador, a esa persona, y le conozcas en persona, y todos los días dependas de esa persona. Ese es el evangelio. Esa es mi respuesta: te necesito, sálvame, porque me estoy muriendo, porque voy rumbo a la condenación. La parte siguiente es: ¿qué está haciendo Dios ahora? Porque normalmente pensamos que ahí termina el evangelio. Cristo vino, resucitó, murió por nosotros, perfecto, somos salvos y se acabó el evangelio. No, sigue la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Lo que Dios está haciendo ahora. ¿Por qué estás pasando pruebas? Si esa parte no está clara en nosotros, que es también parte del evangelio, empezamos a decir: ¿por qué a mí me pasa esto, Dios? ¿Por qué, si soy tu hijo, me salvaste, y ahora por qué me pasan estas cosas? ¿Alguna vez has pensado eso? Y le reclamamos a Dios. Es porque no estamos entendiendo el evangelio. ¿Qué está haciendo Dios ahora? No terminó allí la cosa. ¿Sabes qué está haciendo Dios ahora? Te está salvando de ti mismo. Ya te salvó del infierno,
Ya te salvó de la muerte eterna, pero ahora falta que te está salvando de ti mismo. Porque este que está aquí está viciado con sus deseos engañosos y su forma de pensar todavía es incorrecta. Este que está aquí sigue siendo a veces terco y necio y no comprende espiritualmente. Y entonces el Señor tiene que usar herramientas para seguir puliéndonos. Por eso Él usa varias figuras y nos dice: tú eres el barro y yo soy el alfarero. No solamente te saqué del lodo y dije: ya lo saqué, listo, aquí echa el montón de lodo en una mesa para que ya seas salvo. No, ese montón de lodo tiene que ser, ya sé que te estás imaginando la de Ghost, ese montón de tierra tiene que ser modelado y Dios usa lo que vives. A partir de hoy no digas: ¿por qué a mí? ¿Por qué estás permitiendo esta situación? Porque el Señor está diciendo: es que esto estoy usando para sacar de ti la necedad, hijo. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué la escasez, Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que dependas de mi hijo. Y el Señor está usando esas circunstancias de las cuales a veces repelamos y renegamos. Y dice la palabra: estas cosas están viniendo a tu vida porque es necesario que tu fe sea aprobada. Y una vez que sea aprobada, será elevada con alabanza y gloria. Porque el Señor está trabajando con nuestro carácter ahorita. ¿Quién ya se graduó del carácter y dice: ya tengo el carácter de Cristo? Levante la mano para que lo nombremos el pastor. ¿Quién puede decir: ya me gradué? Dice la Biblia que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Mientras no lleguemos allí, las situaciones seguirán sucediendo. Y el Señor Jesús dijo: vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no voy a dejar, ¿te acuerdas semana pasada? ¿Te aprendiste los versículos? No dejaré que seas llevado a un extremo que no puedas soportar. Yo voy a dar la salida. Sé tu límite. Conozco hasta dónde puedes. Te estira, te moldea, a veces te rompe, a veces agarra y dice: hay que quebrarlo un poquito porque se me está enchuecando otra vez. Pero la buena obra que Él comenzó la perfeccionará. Eso está haciendo ahorita Dios, perfeccionando la obra en ti. Mira qué chulada está quedando. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice la palabra, seamos perfeccionados. Deja ya de preguntar: ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque estás en las manos de Dios. Porque todavía Él está trabajando. ¿Pero por qué está trabajando conmigo? Porque lo que sigue es lo más hermoso y culmina el evangelio allí. Lo que Dios hará. ¿Sabes qué hará Dios? Volverá. ¿Para qué volverá? Para reinar. ¿Y sabes quién reinará con Él? Nosotros reinaremos con Él. Apocalipsis 5, acompáñame, 9 al 10. Ya me fui desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 5, 9 al 10. Así como cantaste hace un rato, afinado como un ángel, dice la Biblia, ahí cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre diga conmigo, hasta ahí, nos has redimido. ¿Eso lo cantan los ángeles? No, porque los ángeles no han sido redimidos ni serán redimidos porque ellos no han pecado. ¿Sabes quiénes son los redimidos? Levanten la mano los redimidos que están aquí. Entonces esos que están cantando en Apocalipsis capítulo 5 somos tú y yo. Y estamos ahí diciéndole: digno eres porque nos has redimido
para Dios de todo linaje, mexicano, chino, coacalquense, ya hasta el himno de Coacalco salió por ahí, de Campeche, de Mérida, de Argentina, de Cuba, ¿de dónde más? Alemanes, ucranianos, cubanos y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Lea conmigo. Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué? ¿Sí lo dice la Biblia o lo estoy inventando? Oye, ¿cuántos años necesita un doctor prepararse para ser un buen médico? A ver, aquí tenemos 3 enfermeras buenísimas de profesión. ¿Cuántos años necesitan prepararse para ser una buena enfermera? Ilimitadamente. Eso es verdad, porque no basta con terminar la carrera. Todos los días hay que seguir. Con todo respeto, y es muy loable la profesión de enfermería. ¿Cuánto se requiere preparar a un rey? Porque reinarás. Mira que te se la, aquí hay un futuro rey. Lo dice la palabra de Dios, amada iglesia, pero eso es que no lo creemos, por eso es, ay, andamos todos cabizbajos, ay, me está yendo bien mal, pero es para la honra y para la gloria. Amado, no. Dios está preparándote, y así como el doctor sacrifica muchas cosas, muchos desvelos, muchos exámenes, mucho también el ingeniero, el licenciado, se quema las pestañas, sueña con números, y uno dice, híjole, yo me acuerdo mis días que hasta soñaba con fórmulas matemáticas y me despertaba y ya, toda una crisis. ¿Cuánto necesitará Dios preparar un futuro rey que reinará? No 1 año, 2 años, 3 años, sino que reinará eternamente con el rey. Necesitará prepararse no solo intelectualmente, sino especialmente sus valores, su carácter, su forma de pensar. Hay una gran diferencia en la mentalidad de un, con todo respeto, plebeyo a un príncipe. ¿Sí o no? No estoy queriendo ofender ni hacer acepción de personas. Amada iglesia, tú estás en la familia de Dios, eres hijo de Dios y te metió a una preparación, porque no te está preparando nada más para congregarte en una iglesia. Te está preparando, moldeando, cambiando tu forma de pensar y presionándote a veces hasta el extremo, porque vas a reinar con el Señor. Ese es el evangelio y eso es poder. Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de eso. Ay, es que soy cristiano, pero no le digas a nadie. Pablo decía, yo no me avergüenzo porque es poder. Sé en quién ha creído. Porque el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Y eso que estás escuchando, ¿cómo vas a responder? Eso es el evangelio. No solo una frasecita, no solo un punto, todo esto es el evangelio. Y cuando tú y yo lo tomamos, lo abrazamos, lo creemos, lo vivimos, la fe crece en nosotros, nos da propósito, nos da esperanza, nos da valentía, nos hace pararnos firmes. Y entonces hay algo que tú y yo tenemos que pensar: ¿cómo estoy respondiendo al evangelio? Porque si yo comprendo eso, tiene que haber una transformación en mi corazón. Tengo que dejar que Dios siga transformándome y dejar de ser terco. Ay, no, es que yo tengo muchos años y yo todavía ando batallando con eso, pastor. Pues amado, ya deja de batallar con eso y deja que el Señor cambie esa parte. Ríndete pues. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando Él venga. Igual y ya no llegas. El evangelio no es información,
es poder. El Evangelio nos cambia desde adentro. Si no me está cambiando es que no he entendido, no lo estoy viviendo. Así que, amado, pregúntate qué áreas de tu vida aún no han sido transformadas por el poder del Evangelio y entrégalas hoy. No ha sido transformada tu lengua y sigue de chisme, entrégala ya y dile: Señor, aquí está mi lengua. No ha sido transformado mi carácter y con todo el mundo me enojo y de repente sí los amo y luego no. Amado, ya, ponle un alto y dile: Señor, reconozco esta área de debilidad de mi carácter y ya, se acabó aquí. Transfórmame, porque el Evangelio es poder. Ay, no, es que él sabe, ¿verdad? Que la carne es débil, pastor. Si la carne es débil, pues si le sigues nutriendo a la carne y la llevas al gym. No estoy hablando del gimnasio físicamente, ¿no? Figuradamente hablando, si nutres tu carnota, si le das de beber y de comer lo que tu carne quiere, se va a ver bien fuerte. Y a ver que tu espíritu le gane a la carne. Pero si llevas al espíritu al gym, lo metes a la palabra, crees, oras, practicas las disciplinas espirituales, entonces el espíritu va a estar así bien fortachón, como Uri. ¿Quién ganará? ¿El musculoso o el flacucho? Depende quién comió. No me acuerdo quién me puso ese ejemplo. Hace poquito lo escuché. Una persona peleaba perros y hacía apuestas y tenía 2 perros de pelea, pero él mismo ponía a pelear a sus perros y decía: hagan sus apuestas. Él sabía quién iba a ganar y se cumplía. Él apostaba al ganador y siempre ganaba. Y un día le preguntaron: ¿cómo sabes quién va a ganar? Y él dijo: porque a este le doy de comer y al otro no. Eso es normal. ¿A quién le das de comer? ¿A la carne o al espíritu? Entrégalo ya. Esa debe ser mi respuesta. ¿Sabes qué otra respuesta debo de tener? Lucas 7:47, acompáñame allí, por favor. Y quisiera pedirle a Gonza si me ayuda con la guitarra, por favor. Lucas 7:47. ¿Ya lo tienes? Son palabras del Señor Jesús y dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Otra vez, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes? La mayoría lee mal este versículo y lo entiende mal. La mayoría entiende: al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Terriblemente equivocado. Eso no dice, pero es lo que la mayoría entendemos cuando leemos esto, y eso no dice, y eso cambia todo el sentido. Dice: el que mucho se le perdona, la respuesta es que mucho ama. No quiere decir que Dios ama mucho a unos y a él le perdono mucho, y a este, como no le amo tanto, le perdono poco. No, eso está totalmente errado. De hecho, hasta hay una canción así que hay que exhortar a la hermanita y decir: hermanita, te equivocaste al leer la cita. Lo que quiere decir ahí es que tú y yo tenemos que responder con amor a nuestro Dios, porque nos ha perdonado mucho. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Hijo, todos los días me perdona algo. Ahí vengo todos los días: Señor, vuélveme a perdonar. Pero como leímos la semana pasada,
Si cometemos pecado y lo confesamos, abogado tenemos en Jesucristo, el cual nos perdona y nos limpia. 1 Juan 1:9. Esto es maravilloso, iglesia. ¿Qué es mi respuesta? El amor. Es que yo casi no amo a Dios. ¿Sabes por qué tal vez podemos decir no amo tanto a Dios? Porque no tenemos conciencia de quién es el hombre, de cuánto hemos pecado. Pensamos que somos buenos. Y como el Señor no me ha perdonado tanto, mi respuesta no ha sido vaciarme en amor por esa mujer, la que estaba ahí lavándole los pies. Había sido prostituta, había tenido 7 demonios, y esa mujer corrió a los pies del Señor y estaba ahí llorando y derramando su corazón. Y Él está diciendo: al que mucho se le perdona mucho. A todos Dios nos tiene que perdonar mucho. El problema es que no estamos conscientes de eso. Y entonces nos volvemos jueces de otros y decimos: este me hizo, ¿yo por qué le voy a perdonar? O retenemos el perdón. ¿Quiénes somos para retener el perdón? ¿Cuál es mi respuesta al Evangelio? Señor, me has perdonado tanto, ¿cómo no te voy a amar? Y hay que recordar, Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me ha perdonado y coronado de favores y misericordias. ¿Cuántas misericordias ha tenido Dios contigo? ¿Cuántas? Y con esto termino. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Ahora fue puro Romanos, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántas misericordias ha tenido Dios contigo? Pablo no está diciendo ahí esa frase como un cliché de decir: te ruego por lo más sagrado. No. Yo así lo entendía. Muchas veces leí este pasaje y la siguiente parte la entendía perfecto, pero esa parte de os ruego por las misericordias de Dios, yo sentía que era como una frase de decir: te ruego por lo más sagrado, casi te ruego por mi mamacita chula, ¿no? Hoy que es día de las madres, ¿no? O te juro por el pescadito, ¿no? O sea, no. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Amado, te ruego por todas las misericordias que Dios haya tenido contigo, que te acuerdes, que las tengas en memoria. Cómo te ha perdonado de todas las mentiras, cómo te ha perdonado de todo lo que has hablado, cómo te ha perdonado de todo lo que hicimos, cómo te ha perdonado de nuestros engaños, vituperios. Y puedo hablar 1000 cosas, pero no vaya a pensar que estoy dedicando algo. Te ruego por todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si entiendes la misericordia de Dios, tu respuesta racional, razonada, pensada, lógica es: Señor, te vengo a adorar. Y no que tenga que estar el amigo que está aquí enfrente: levanta tus manos, por favor, iglesia. Ándale, levanta las manos para adorar a Dios. No, tendríamos que ser los primeros en venir corriendo y decirle: Señor, te adoro porque has tenido tanta misericordia conmigo. El que está aquí adelante no tendría que estar: ándale, iglesia, abre tus bocas, ándale, cántale, por favor, casi. No lo hacen, pero no tendría que ser, porque nosotros responderíamos corriendo de rodillas y diciéndole: Señor, nadie me obliga, nadie me empuja, nadie me tiene que decir. Yo respondo por todas tus misericordias a adorarte y decirte: eres bueno. Nadie tendría que decirme: canta, iglesia, por favor. Dánzale, apláudele, bríncale, grítale. Mi respuesta tendría que ser: nadie
me está obligando, yo me entrego como sacrificio vivo. Nadie me mata, yo soy un sacrificio voluntario. Eso es lo que dice Romanos, ¿sí o no? Qué triste es que a veces hay que empujar al cristiano. Anda a la iglesia, vamos a ayunar, vamos a orar, vente, cántale, levanta tus manitas, híncate. Y no responde. Dices, bueno, pues, ¿qué onda, no? Cuando debiéramos todos entender que somos un sacrificio para Dios y decirle, Señor, sin que nadie me diga, yo levanto mis manos, yo le canto, yo le adoro, yo le bendigo, yo le obedezco. Mi cuerpo es para tu gloria. Cada vez que haya música o no música, porque eso no solo es aquí en la iglesia, puede ser en mi casa. Soy el primero en entregarme, soy el primero en moverme y decirle, Señor, aquí están mis rodillas, aquí está mi voz, aquí están mis manos, sea en mi casa, sea en la iglesia, sea en un hospital, sea en una cárcel como Pablo y Silas. ¿Sabes cuántas veces Dios me ha dado unas cachetadotas tremendas cuando he ido a visitar a alguien en el hospital y lo oyes y dices, no, pero Dios ha sido bueno y Dios acá y Dios allá, y uno dice, wow, quiero ser como este? Y están en el hospital predicando y diciendo, no, y orando por los enfermos, y ahí están con un pie por acá y el otro así, ¿verdad? Y suena su maquinita, ay, dices, usted se está muriendo, pero tiene más fe que yo. Yo vine a orar por él y mejor me dan ganas de decirle, ora por mí. Porque están entendiendo que por las misericordias de Dios nos entregamos, nos movemos. El ser humano siempre adora algo. La pregunta es, ¿a quién estás tú adorando? Las Chivas, América, Murat, Chin. ¿A quién? ¿Has visto esos conciertos, partidos, y ves a la gente y dices, están llorando, gritan? Y dice uno, me gustaría verlos en la iglesia, ¿verdad? De decirle, mira, ¿te acuerdas? Eres tú, mira, el domingo pasado con Murat, mira, y aquí, si eso lo produce otro y no Cristo, se llama idolatría. No hemos entendido el evangelio. Examina tus prioridades. Examina tu tiempo, tu dinero. Ahí se va a reflejar tu adoración. ¿Dónde estás gastando tu tiempo, tu dinero y tu energía? Eso es lo que está determinando. Y si tú y yo siguiéramos leyendo Romanos 1, ahí se describe algo bien importante. Cómo las personas cambiaron la adoración al Creador por las cosas creadas. Así que, amada iglesia, termino. El evangelio exige una respuesta. ¿Cuál va a ser la tuya? El evangelio no solamente es para creerlo, es para vivirlo y proclamarlo. Así que yo te llamo hoy a que rindamos nuestra vida a Cristo completamente. Y que respondamos amándole, perdonando como Él nos perdona, adorándole como a nadie, porque Él es digno de suprema alabanza. Y como dice la palabra de Dios en Hebreos 3:15, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ponte de pie.